uno de los temas que más me apasiona en la Escritura es la venida de Cristo. Pero junto con eso, las cosas que se avecinan para el creyente que parte antes de que Cristo venga o que será transformado en esa gloriosa venida de Cristo por su iglesia. Hay algo que todo creyente va a vivir y es necesario que pase ese momento. Nadie va a escapar de esta realidad. Todo hombre, toda mujer, sea adulto, sea niño, que ha sido salvo por Cristo, irá ese día a esa conversación. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo número 10 nos dice la Escritura: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y seamos juzgados por nuestras obras mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Usted y yo un día estaremos cara a cara delante de Jesús y vamos a echar una conversación bastante interesante. Esa conversación a la que nadie podrá decir no voy a ir, porque todo salvo va a ir a ella. Ese tiempo a solas con Cristo en aquel tribunal donde seremos juzgados mientras estuvimos en el cuerpo. Todo lo que usted y yo hicimos o dejamos de hacer, seremos juzgados aquel día. Ahora lo interesante es que el texto dice que las obras que serán juzgadas son buenas y malas. Es bueno aclarar que allí el juicio no es de pecado, porque nuestros pecados fueron perdonados. Y nadie que tenga pecado va a poder entrar a la presencia de Dios, y eso lo sabemos. Por lo cual, entonces la palabra mala allí, ¿qué es lo que significa? Sencillo. Todas las cosas que teníamos que hacer y no hicimos, esas son malas. Y las buenas, ya sabemos cuáles son. Cada oportunidad que tuvimos de hacer algo para Dios y no lo hicimos, y precisamente de eso queremos conversar en esta mañana. Hay 5 cosas en las que usted y yo seremos premiados delante de Dios, 5 coronas. Y estas 5 coronas tienen que ver con este juicio. Aquel día cuando iremos delante de nuestro Señor, y no podemos ir con las manos vacías, sino que todos aquellos galardones que ganamos en esta tierra vamos a presentarlo delante de nuestro Rey Salvador Jesucristo a sus pies. Es parte de esta conversación de ese día. Entonces, amados míos, el ánimo para cada uno de nosotros en esta mañana es que no vayamos con las manos vacías. Pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta mañana. Buen Padre, gracias. Gracias en esta mañana por tu palabra bendita a nuestras vidas. Gracias a Dios por esta tu iglesia. Bendícele, Señor, guárdale, cuídale. Provee siempre para cada uno de mis hermanos, para todas sus necesidades, para sus familias. Dale, oh Dios, el gozo y la paz que necesitan para poder servirte siempre. Añade a tu iglesia lo que han de ser salvos. Guarda de nuestros hijos. Guarda, Señor, de nuestras familias. Guarda de nuestra comunidad. Y que esta tu iglesia siempre sea de bendición. Padre, gracias por todo. Oramos para que tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, nos hable, nos enseñe. Sea Él quien ministre en nuestros corazones y ponga conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ir a 1 Corintios para que veamos la primera corona. Capítulo número 9, el apóstol Pablo está hablando allí a los hermanos de Corintios. Recordemos que esta iglesia, muy particular para el apóstol Pablo, es la única iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento que dice que tenía todos los dones. Allí no faltaba un don en aquella iglesia. Todos los dones estaban allí, y cada uno de estos hermanos Dios había dotado, capacitado con capacidad especial, sobrenatural, para poder hacer la obra de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo número 9, versículo número 23 dice: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La primera corona que encontramos allí es la corona incorruptible. ¿Quiénes han de recibir esta corona? El apóstol mismo dice allí: aquellos que luchan legítimamente, aquellos que hacen la obra de Dios de la manera correcta. En Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos, esta carta que él escribe de la prisión, recordemos que Pablo está preso, escribe una carta a los hermanos para animarle. Sin embargo, él dice allí en el capítulo 1, algunos están predicando el evangelio por envidia, porque mientras más predicaban, más las autoridades se enojaban y decían: Pablo es el culpable. Entonces la idea era que mientras más predicaban, más tiempo Pablo iba a pasar preso. Su intención no era buena, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: ya sea por envidia o ya sea la forma correcta, Jesús está siendo anunciado. No estamos motivando a la gente a hacer las cosas mal. Sin embargo, decimos que hay gente que lo hace por envidia, y es verdad. Una mala cultura nuestra dominicana es esta. Usted ahí al frente de su casa empieza a vender China, y Dios le está bendiciendo. Dentro de unos meses la calle entera vende China. Usted quita eso y empieza a vender mandarina. Ellos venden mandarina. Es una envidia. Eso es muy natural de una mala cultura nuestra. Pero en el evangelio también es igual. Desde que un ministerio empieza a crecer y a prosperar, usted ve que el pueblo se llena de ministerios iguales, porque andan buscando la prosperidad de esta tierra, no las cosas celestiales. Y el apóstol Pablo dice: solamente aquellos que hacen la cosa legítima han de recibir el premio. Capítulo 3, 1 Corintios, acompáñeme por favor, para que veamos una verdad sobre este mismo punto en particular. Capítulo 3, versículo número 12. Leamos desde el versículo número 11 para que entendamos el contexto de lo que Pablo menciona allí. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Versículo número 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de alguno permanece, recibe recompensa, pero hay que hacerlo de la forma correcta. Pensemos un momento ahora en nosotros como iglesia. Lo que hacemos, lo hacemos porque tenemos la motivación correcta de Dios, que lo único que queremos es que las almas se salven, que lo único que queremos es que aquellos que son salvos sean discipulados y entrenados para que también ellos puedan hacer lo mismo. O simplemente lo hacemos porque, bueno, como hay otras iglesias que también están haciendo eso, nosotros necesitamos hacerlo. O como nuestros hermanos se están yendo a otra congregación, hay que cambiar la metodología porque hay que retener a la gente. No estamos llamados a retener gente. Estamos llamados a predicar el evangelio, discipular personas y entrenarlos para que hagan lo mismo. Si las personas se quieren ir a otro lugar, bueno, pues gloria a Dios. Lo importante es que estén en el Señor, siempre y cuando lo hagan de la forma correcta. ¿Duele? Claro que sí. ¿Nos molesta? Claro que sí. ¿Vamos a pelear con las otras iglesias? Claro que no, porque no fuimos llamados a eso. Lo estamos haciendo de la forma correcta. Solamente así, hermanos, seremos premiados. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, para que veamos nuestra segunda corona. Capítulo número 2. Versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón,
tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta corona de gozo que hemos de recibir es el resultado de haber ganado personas para Cristo. Cada persona que usted lleva a los pies de Jesús, cada persona que el Señor le da la gracia de predicarle la palabra, el Espíritu Santo lo convence y viene a Cristo, pero usted fue el instrumento de Dios para esto. Dice la Biblia que Dios le dará un premio por cada persona. Y Pablo dice, ustedes son nuestro gozo. Un día delante de Cristo, Pablo podrá estar contento diciendo a todos estos que están aquí: Señor, me diste la gracia de predicarle y están ahí, son tuyos. ¿Cuántas personas puede decir usted o puedo decir yo que lo voy a presentar delante de Dios? Si partiera en este mismo instante, si muriéramos en este mismo instante, ¿cómo iremos delante del Señor diciendo: ¿a cuántos puedo decir yo que gané para Cristo? ¿Cuánto puede decir usted, mi hermano, que ganó para Cristo? Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dije al inicio que nadie se va a escapar de esto. Todos vamos a ir, pero no podemos ir con las manos vacías. Y el Señor nos va a premiar. Nos va a premiar si hacemos las cosas legítimamente, de la manera correcta, pero nos va a premiar si ganamos personas para Cristo. Yo no sé si a usted le da temor ir con las manos vacías. A mí me da miedo que me sorprenda la muerte y no tenga nada que presentarle a mi rey. Nadie visita a un rey si no le lleva un regalo. Nadie lo visita. Eso es una regla humana y celestial. Así que, amado, yo le invito en el nombre de Cristo a que empecemos a ganar personas para Cristo, porque no podemos ir con la mano vacía. Corona incorruptible para aquellos que hacen la cosa legítimamente. Corona de gozo para aquellos que ganan personas para Cristo. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, el texto que leyó nuestro hermano Lilo en esta mañana, capítulo 4. Conocemos el contexto de esta carta. Esta carta escrita a Timoteo, quien estaba como pastor allí en Éfeso. Pablo le empieza a dar una serie de recomendaciones de cuál es la responsabilidad del hombre de Dios en una iglesia. Pablo empieza a hablar con Timoteo y Tito, que es la otra carta pastoral, explicándole: mire, la iglesia debe funcionar de esta manera, el hombre de Dios dentro de la iglesia debe funcionar de esta manera, las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes, las señoritas, cada uno, los trabajadores, los amos, cada uno tenía una regla de cómo debía funcionar. La responsabilidad de la iglesia con la sociedad, de la sociedad con la iglesia, la elección de los líderes, pastores o diáconos o ancianos. Todo esto está descrito en estas dos cartas y Tito. Pero en esta última carta, que tiene un carácter ya más personal, más sentimental, que habla de los últimos tiempos, Pablo toma un momento para escribirle a Timoteo lo siguiente. Versículo número 4. Porque apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Amar la venida de Cristo es razón de recibir una corona. Si usted antes amaba a Cristo y su venida solamente porque quiere que venga, déjeme añadirle algo más. Usted será premiado solo por amar la venida de Cristo. ¿Sabe lo que darle un premio a alguien solo porque va a recibir? Porque ama que venga alguien. Amar la venida de Cristo, amados míos, es poner por encima de todas las cosas ese evento tan importante para la iglesia. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia es que Cristo venga por ella. Fíjese cómo vivimos, hermano. Fíjese cómo estamos. Las cosas van a empeorar. Humanamente hablando, este sistema se va a colapsar de tal forma que será difícil vivir. Todavía en nuestro país tenemos un poco más de libertad de movernos para los lugares, pero hay países donde no se puede, hermano. Hay países donde es difícil, la vida es difícil. En los tiempos que Santo y yo nos fuimos a estudiar al Instituto Bíblico, recuerdo que cuando salíamos a hacer ministerio el fin de semana a la iglesia, con 50 centavos o 50 centavos de dólar, nosotros podíamos comprar, escuche hermano, comprábamos 10 kilos de papa, más de 20 libras, un cartón de huevos con 50 centavos. Hoy, en ese mismo lugar, la gente sueña con comerse un huevo. Una persona que gane aquí en República Dominicana 20,000 pesos vive como un rey en Argentina. Un país tan rico, con tantos recursos y que vivió tan bien. No había un país en Latinoamérica más rico que Argentina, aún al principio del 2000. Y hoy en día, lo que gana un obrero de la zona franca, quisiera ganar un ejecutivo en esa nación. Pero si ellos, que 2 décadas atrás eran tan poderosos, ¿usted cree que algo así no nos va a llegar a nosotros? Claro que va a llegar. Porque si le ha llegado a naciones más grandes que ellos, también nos llegará a nosotros. Y nosotros como iglesia pareciera que estamos tan confiados en esto. Y es más bien, oramos para que todo se arregle. Déjeme decirle, esta no es su casa, esta no es su tierra definitiva, esta no es su morada eterna, en los cielos. Por lo cual, iglesia, es necesario que amemos, y amar significa poner por encima de todo. Cuando amamos, damos el todo por el todo. Por eso trabajamos muchas horas para poder conseguir los recursos y sustentar a nuestra familia. Por eso nos pasamos muchas horas despiertos en la noche cuando nuestros hijos salen o cuando están viviendo una situación difícil. Por eso nos enfermamos en el cuidado de la familia, porque le amamos. Y así deberíamos estar nosotros como iglesia, empeñados tanto en que Cristo venga por su iglesia, que nos ocupemos de tal manera que no pensemos en otra cosa. No estoy diciendo que deje de trabajar, no estoy diciendo que deje de los ministerios, no estoy diciendo ninguna de esas cosas. Eso es parte de amar la venida de Cristo. Todo lo que hacemos tiene que estar ligado a que Cristo viene en cualquier momento. Corona incorruptible para aquellos que hacen las cosas legítimamente. Aquellos que no hacen nada por envidia, sino que de la manera correcta, bíblicamente hablando, sirven al Señor. Corona de gozo para todos aquellos que ganan a alguien para Cristo. La Escritura nos dice claramente que los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando un alma se convierte. Entonces le animo en el nombre de Cristo a que ponga a los ángeles de fiesta todos los días, que ellos no paren de gozar por causa de la gente que se convierta, por el trabajo que podemos hacer como iglesia. Corona de justicia
para todos aquellos que aman la venida del Señor, que se entregan a que Cristo venga y no piensan en otra cosa que no sea en Jesús y su iglesia. La cuarta corona que nos menciona la Escritura está en el libro de Santiago. Acompáñenme allí, capítulo número 1. Santiago capítulo número 1, verso número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El contexto de la carta es muy importante para saber por qué Santiago escribe esto. Estos hermanos estaban siendo perseguidos a raíz de la primera persecución cuando Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, la muerte de Esteban, Saulo empieza a perseguir la iglesia. En el capítulo 9 él se convierte al Señor, y allí no piense que paró la persecución, porque entonces ahora era contra Pablo y todos aquellos que eran creyentes. Siguieron pasando los años y la persecución vino con la muerte de Jacobo, con la muerte de otros de los apóstoles. Hubo un esparcimiento. Los judíos entonces salieron cumpliendo lo que Jesús les dijo: prediquen aquí, pero es necesario que lleguen a todo el mundo. Como no salieron, entonces el Señor los sacó a través de la persecución. A raíz de esta persecución, todos los judíos creyentes empiezan a ir por todas partes predicando el evangelio, pero eran perseguidos. Y por eso él dice, versículo 2, del capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Y empieza a hablar allí, y la primera carta del apóstol Pedro también refresca nuestra memoria con este mismo tema. Estas personas ya no podían disfrutar su vida. Ya no podían ir al cine como nosotros, no podían ir a la playa, no podían ir a los ríos, no podían estar en un culto como este, porque todo el tiempo andaban corriendo, porque su vida corría peligro por causa del evangelio. No tenían vida. Y el Señor Jesucristo le dice a estas personas: bienaventurado el varón que soporta, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Resistir, aguantar en un buen dominicano. La razón por la que usted y yo no hemos recibido más de estos premios es porque hacemos lo siguiente. Y permítame ponerle este pequeño ejemplo y usted me va a entender. Desde que uno se siente un poquito mal, le pica la garganta, un lagrimeo, que uno va a la farmacia y dice: dame algo para la gripe, y se la corta. Pero es bueno que nos dé un poco de gripe, porque si no, no creamos anticuerpos. Lo mismo pasa con las pruebas. Si es financiera, hacemos unas gestiones, un prestamito, resolvimos. Si es un problema de otra índole, buscamos una solución, resolvimos. Y como está todo resuelto, ahora uno dice: ya estoy en paz. Pero en verdad, ¿así era que Dios quería? ¿Acaso nos dice que es el que soporta, el que resiste? ¿Cuál es la razón por la que viene una prueba a tu vida o a mi vida? Si yo lo supiera, le encontraba una solución. Pero como no lo sé, ¿dónde tengo que ir? Señor, estoy viviendo esto, no entiendo por qué llegó. ¿Soy yo la causa? Heme aquí. ¿Quién es la causa? Tú encárgate, pero dame tú una solución. Dios quiere que nosotros vayamos a Él mientras estamos soportando la prueba, y al final de eso seremos bendecidos. La razón por la que no tenemos esa vida que tanto queremos disfrutar es porque nosotros mismos estamos buscando solución a lo que Dios debe dar solución. Algunas veces su prueba y mi prueba son causa por nosotros mismos, porque no queremos aceptar la voluntad de Dios también. Y no disfrutamos la vida que Dios quiere que disfrutemos, porque nosotros nos hemos quedado con cosas que Dios nos dijo:
hay que botarla, hay que sacarla, hay que desligarse, hay que separarse. Cuando Acán pecó, el pueblo de Israel sale de Egipto, tiene una victoria grande contra Jericó. Y dice que Jai era una ciudad pequeña, como de 5,000 habitantes. Recordemos que la Biblia nos dice que los hombres de guerra de Israel eran más de 600,000. Y hermanos, seamos honestos, 600,000 hombres vienen corriendo, y aunque sea nada más en la multitud que viene, pueden aplastar 5,000 personas como si fuera tierra. Dice la Escritura que salieron huyendo a esos 5,000 nada más. Y el pueblo se lanzó delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Pecaron. Porque Dios le había dicho: no toquen nada de Jericó. Todo eso es maligno. No me agrada. Pero allí estaba Acán, un tipo sabio que dice: oye, acabamos de salir de la esclavitud. Y la poca cosa que teníamos, a Moisés se le ocurrió una idea de hacer un tabernáculo en el medio del desierto, y cada prenda que teníamos la dimos. Y este lingote tan bonito que me puede servir para ponerlo a plazo fijo y luego vivir de eso, porque no sé lo que voy a vivir del otro lado. Y se llevó su tesoro. Y cuando Dios descubre al pecador, ¿qué nos dice la Escritura? Lo castigó, sí. Y el pueblo tuvo victoria. ¿Cuáles cosas usted y yo estamos reteniendo? Que no disfrutamos la vida, pero nuestra congregación tampoco la está disfrutando por causa de algo que estamos guardando. Puede ser personal, puede ser familiar, puede ser algo también de nuestra vida antes de venir a Cristo que lo dejamos sin resolver. Yo le invito en el nombre de Cristo a que usted vaya delante de Dios y que le pida que traiga a su memoria lo que fuese que esté pasando, por lo cual usted no puede disfrutar y nadie está disfrutando. Porque, amados míos, no olvidemos que somos un cuerpo en Cristo Jesús, y que las cosas que a usted le pasan me afectan a mí también, que las cosas que yo hago malas le afectan a usted también, porque soy parte de ese mismo cuerpo. No solamente me cuido porque debo vivir una santidad personal con mi Dios, sino porque mi pecado le afecta al pueblo de Dios, y que aunque esté viviendo allá lejos de ustedes, soy parte del cuerpo de Cristo. Y si hago algo malo, entonces ustedes sufren la consecuencia. No nos cuidamos simplemente por nosotros, nos cuidamos porque somos parte de un cuerpo. Y es posible que no estemos disfrutando la vida a la cual fuimos llamados a disfrutar, porque hay cosas que no están bien delante de Dios. Hay que resistir. Amado, las pruebas no se cortan, hay que esperar que se termine. Quizá usted me va a preguntar: ¿y cuánto tiempo dura una prueba? No sé, yo no la pongo. Si usted quiere saber, pregúntele al que la pone, a Dios. Pero si no le responde, estése tranquilo, en algún momento va a acabar. ¿Qué debo hacer mientras estoy en esa prueba? Disfrutar mi vida en el Señor, que eso es lo que Dios realmente quiere de usted y de mí. Dijimos que la primera corona es incorruptible para aquellos que hacen la cosa legítimamente. Dijimos que la segunda corona tiene que ver con el gozo que produce ganar a alguien para Cristo. Dijimos también que la tercera corona tiene que ver con aquellos que aman la venida de Cristo. Y esta cuarta corona es con aquellos que soportan las pruebas para que tengan vida que no han podido vivir. Última corona, primera de Pedro capítulo 5. El apóstol Pedro, ya viejo, ya no podía seguir trabajando mucho en la obra de Dios. Sus últimos tiempos,
No se podía esconder más porque todos lo conocían. Y él escribe en el capítulo 5 y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una corona de gloria para los hombres que sirven al Señor de la manera correcta. Aquellos que hacen la obra de Dios, y fíjense cómo dicen: apacientan la grey de Dios voluntariamente, no a la mala, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No son dueños de la grey, sino que la cuidan. Y por último, siendo ejemplo. ¿Saben lo difícil de todo esto? Que después de tantos años sirviendo al Señor, que llegue delante de Dios con la mano vacía, porque en vez de haber cuidado la iglesia, la descuidé. Si en vez de apacentarla con cariño, la maltraté. Si en vez de dejar que fueran libres y que el dueño de la iglesia fuese Cristo, yo me hice el dueño de la iglesia, dice la Escritura que iré con las manos vacías. Y perdí mi tiempo con la gente. A todos aquellos que en esta nuestra congregación están sirviendo al Señor, quiero animarle. Las personas son de Cristo, no son nuestras. Hay que dejar que se muevan a donde Cristo la mueve. El trabajo nuestro es cuidarla, no maltratarla. Algo que todavía aún le digo a mis hijos es: la familia se cuida, no se maltrata. Con la familia hay que estar juntos. No somos enemigos de la familia. Sin importar el sufrimiento, sin importar el dolor, sin importar los desacuerdos que haya entre nosotros, somos familia. No importa qué tanto una mano odie a la otra, no se van a despegar del cuerpo. Y si no pueden despegarse, que son parte del mismo cuerpo. Y más vale que trabajen en junta, porque si no, el cuerpo va a ser afectado. Y si el cuerpo es afectado, la mano también. Así que no se trata muchas veces, mis queridos hermanos, de las cosas que a mí me gustaría que fuesen o dejasen de ser. Se trata de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hombres de Dios que sirven en esta iglesia, a ustedes, amados míos, quiero decir que la clave es ser ejemplo de la iglesia, nada más. No es fácil, no lo es. Porque hay que ser un buen esposo, hay que ser un buen papá, hay que ser un buen trabajador, hay que ser un buen predicador, un buen enseñador. Todas esas cosas tienen que ser. Y eso no es fácil, porque es mucho para uno solo. Pero qué bueno que no depende de nosotros, depende de Dios. Qué bueno que no somos nosotros que nos capacitamos a nosotros mismos, sino que Dios nos capacita. Qué bueno que el poder no viene de nosotros, sino de Dios. Así que si en algún momento sientes que te está gastando y que te está drenando, déjame decirte, Cristo es la fuente viva. Vuelve a Él, porque no vas a recibir nada hasta que no te encuentres con Él. Si piensas que el premio lo vas a recibir en esta tierra, hombre de Dios que sirve a la iglesia, estás equivocado. Es en el cielo. Así que mientras más ama a la iglesia, más Dios te bendice. Mientras más ejemplo eres la iglesia, más Dios te bendice. Mientras más cuidas la iglesia, más Dios te bendice. Mientras más lleva a la iglesia a los pies de Cristo, más Dios te bendice. Y ese día Dios te va a bendecir. Simplemente hagamos nuestro trabajo. Por el otro lado, recientemente estábamos dando una clase allá en el CCM sobre epístolas pastorales.
Y yo concluía con los jóvenes diciendo: hay que cuidar a los pastores. No es fácil apacentar la iglesia, y más cuando nuestras ovejas parecen cabras salvajes. No es fácil decirle a los hermanos: necesitamos ir por ahí, y sabes que yo tengo vida propia, yo voy por donde yo quiera. Eso no es fácil. ¿Cómo hacer para no imponerte sobre esa persona y al mismo tiempo amarlo y pastorearlo cariñosamente cuando no quiere tu cariño? Créame, eso no es fácil. Recuerdo un día que fui a visitar a una hermana, ya después de haberle amonestado varias veces por su mala forma de vida. Pasé a visitarle y me dijo estas palabras: hermano, mire, ya no vuelva más. Yo quiero hacer mi vida. Yo quiero seguir en mi pecado. Créame que han pasado cerca de 15 años que esa persona me expresó eso y no ha vuelto al Señor, pero todavía me duele. Todavía duele, porque no es fácil perder a alguien, y más cuando es el pecado. Yo sé que un día Dios me va a bendecir, sí, pero algunas veces uno quiere ver bendiciones terrenales, pero esto me anima diciendo: José, aunque tú no la veas, tienes que trabajar para lo eterno. Usted ve por qué, una vez más digo, cuiden a sus pastores. No es fácil. Se nos desaniman, se desalientan, se le van las fuerzas. Así que le invito una vez más a que le cuide más de lo que le cuidan, que esté pendiente más de lo que están pendientes. Necesitan más de nosotros de lo que usted se imagina. Nuestros líderes necesitan más de la iglesia de lo que nosotros podemos imaginar. Ellos dan todo. Sacrifican aún a su propia familia por la iglesia. Eso debe ser valorado. 5 coronas. Y volvemos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, y con esto quiero concluir. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y seamos juzgados por nuestras obras mientras tuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Debido a que cada uno de nosotros ha de pasar por ese momento. Y estos son los 5 premios que la Escritura dice que hemos de llevar. Estas son las coronas que hemos de llevar y poner a los pies de Cristo. Es bueno que nosotros en esta mañana nos examinemos y pensemos cuántas tenemos. La de ganar personas para Cristo son contables. Usted puede contarla. ¿Cuántas personas usted ganó para Cristo? Ya usted sabe cuánta corona tiene. ¿Cuántas veces luchó legítimamente, hizo la obra de la forma correcta? Ya usted sabe cuántas veces lo hizo. ¿Cuántas veces de manera sincera y honesta se arrodilló delante del Señor diciendo: Señor, tú sabes que esto es difícil, tú sabes que yo no conozco el más allá, no conozco el cielo, no conozco nada de eso, no sé ni siquiera qué tan bonito puede ser nada más la descripción bíblica, pero yo amo tu venida? Con sinceridad. ¿Cuántas veces le he salido huyendo a la prueba y busco una solución humana? ¿Cuántas veces he cuidado la obra de Dios de la forma correcta? Usted ve que son contables. No es algo incierto, es algo en la Biblia tan lindo que hasta puedo saber cuántas tengo. La cuestión es esta: que en la Escritura no hay acumulativo. En las Escrituras no hay acumulativo. No es que usted se ganó 5 coronas y la tiene ahí y se fue y anduvo por allá y deshizo, y cuando vino y que déjame desempolvarla y empezar sobre esta para acumular. Lo siento, no funciona así.
Podemos ir escalando hasta la persona de Dios y tener una vida agradable a Dios. Y si en algo pecamos, ¿sabe qué, hermano? Volvemos a cero. Otra vez, hasta que lleguemos ahí. Y si fallamos, volvemos a cero. No es que baje un escalón y después subo. No, cero. Porque la santidad de Dios no tiene acumulativo. Así que vamos a empezar de cero desde hoy. Todos juntos, propongámonos empezar de cero y ganemos personas para Cristo y hagamos las cosas bien y amemos al Señor, soportemos la prueba y cuidemos la iglesia. Podemos hacer un pacto entre nosotros y comenzar de cero hoy y vivir para Dios los días que nos resten en esta tierra. Porque el asunto es, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, que ninguno de los presentes aquí sabe cuándo va a morir. No podemos decir como cada año, en enero empiezo. El asunto que ya estamos en marzo, finalizando casi marzo. Si usted va a esperar enero para hacer un compromiso con el Señor, va a vivir 9 meses de su vida tranquilo. ¿Para qué esperar si hoy está Dios allí? Si hoy está nuestro Señor esperando que nosotros hagamos un pacto con Él de vivir para Él los días que nos restan en esta tierra. ¿Por qué esperar si podemos hacerlo hoy? Vamos a orar. Buen Padre, gracias en esta mañana. Gracias por esta tu iglesia, Señor, una vez más, suplicándote que la bendiga, que tú obres de una manera muy especial en cada corazón. Que tú fortalezcas, Señor, nuestra fe. Que tú bendigas nuestras familias. Que cada uno de los ministerios de esta tu iglesia, Señor, tú puedas bendecir. Bendice a nuestros pastores también, Señor. Fortalécele, anímale, dale de tu gracia.